Ya, a continuación veremos la función cuadrática. Nuevamente, recordar que estamos viendo y en función de x. La función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Aquí podemos ver una imagen de ella, la cual procederemos a detallar a continuación. Para ello, veremos un ejemplo, ya en la cual analizaremos esta ecuación cuadrática. Esta, al graficarla, es una parábola, y al igual que la ecuación lineal, los parámetros tienen un significado y un efecto directo en la gráfica. Dibujamos nuestros ejes, ¿ya? Y vamos a tener una ecuación de la forma donde b y c son iguales a 0 y por lo tanto nos queda la función ax cuadrado. Esta función ax cuadrado nos muestra que pasa por el origen, ¿ya? Nos muestra que pasa por el origen. Ahora, dentro de lo que veremos como elementos importantes dentro de la ecuación son las ramas de la parábola, o las patitas de la parábola, como queramos llamarle, la concavidad, el eje de simetría y el vértice. ¿Ya? Dibujamos nuestro eje, ¿ya? Y vamos a dibujar una parábola. ¿Ya? Esto que está acá se denomina eje de simetría y divide en dos a la parábola o ecuación de segundo grado. ¿Ya? Este punto que está acá corresponde al vértice y ese vértice se determina, ¿ya?, de esta forma. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos la ecuación, solamente reemplazamos los parámetros y vamos a tener el punto donde se ubica el vértice. ¿Ya? Esto que están acá son las ramas de la curva o ramas de la parábola, ya que cuando el parámetro a de la ecuación ya es positivo, estas ramas o patitas están apuntando hacia arriba. Cuando el a es menor que 0, estas ramas, en vez de apuntar hacia arriba, están apuntando hacia abajo. ¿Ya? Yo me valdré de un software con el cual podré seguir explicando con mayor detalle todas estas características de la función cuadrática, ¿ya? Y el software se llama GeoGebra y yo lo subí el link dentro de la intranet para que le echen un vistazo. Ok, acá nos encontramos en el software GeoGebra, ¿ya? Como ven, esto es lo que ustedes se van a encontrar. ¿Ya? Acá están los números, acá están las funciones para elevar al cuadrado, u otra, o para sacar la raíz, etcétera. ¿Ya? Entonces, y con unas varias funciones que vamos a ir utilizando durante el desarrollo del curso también. Ahora, nosotros vamos a analizar la curva o ecuación de segundo grado de la forma a x cuadrado más bx más c. ¿Ya? Esa es la curva que vamos a entrar. Entonces, lo primero es graficar la curva cuando b y c valen igual a 0. Por lo tanto, b por cualquier cosa es 0 y si c es 0, esto es 0. Por lo tanto, aquí vamos a eliminar eso, ¿ya? Y vamos a darle un valor de 1 al parámetro a. Por lo tanto, nuestra función va a ser igual a x cuadrado. Damos Enter y nos queda la gráfica. Vamos a ampliar esto para que se vea un poquito más. Ahí. Ya. Entonces ahí vemos la gráfica de A. Ahí tenemos el punto 0, 0. Tenemos la ecuación f de x o y igual a f de x igual a x cuadrado. Ahora, si nosotros le damos otro valor al parámetro a, por ejemplo, le damos el valor 10, veamos cómo se comporta. Al aumentar el valor del parámetro a, la curva se tiende a comprimir, o sea, se estrecha la distancia entre las ramas de la función y el eje de simetría, que en este caso correspondería al eje de la y. Si ahora nosotros cambiamos el parámetro y le colocamos un valor, por ejemplo, 2,
Veamos qué sucede. Enter. Y como vemos acá, la función se tiende a ensanchar con respecto al eje de simetría. Sigamos bajando. Si a esto en vez de colocarle 1, le colocamos un valor menor que 1. Por ejemplo, 1/8. 1/8, ya, vamos a colocar acá 1 dividido por 8, cierre paréntesis, y vamos a tener eso, ya, nos queda eso, y vemos cómo las ramas aumentaron su distancia entre la rama y el eje de simetría, ya. Ok, ahí vemos cómo se comporta el A. Ahora, dentro de las características que tiene el A, es que si es de valor positivo, las ramas o patitas van a estar apuntando hacia arriba. ¿Qué pasa ahora si en vez de tener un valor positivo tenemos un valor negativo? Modifiquemos eso y le colocamos un valor negativo. Ahora va a ser menos 1/8 por x cuadrado. Veamos cómo se comporta. Ups, ahí se cambió, ¿cierto? Y podemos ver cómo ya este parámetro ya sigue siendo 0 porque es el vértice, ¿ya? Pero ahora las ramas de la función están apuntando hacia arriba. Eso a causa de que el valor de A es ahora negativo y tiene un valor de menos 1/8. ¿Ya? Entonces ahí queda más o menos claro. Voy a borrar esto de acá. Que sí. Ya, sigamos. ¿Qué pasa ahora si no solamente tenemos un valor? Voy a cambiarlo a positivo. Ya voy a cambiarlo a positivo. Ya cambiamos a positivo. Voy a alejar un poquitito esto para que lo podamos ver. Ya, ¿qué pasa ahora si le sumamos un valor? Por ejemplo, más x. Más x. Y al sumarle un valor más x, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. O sea, cuando le sumamos algo positivo, se desplaza hacia la izquierda, cuando el b es positivo, ¿ya? Ahora veamos si el b es negativo. Entonces esto significa que vamos a tener menos 1 por x, ¿ya? Ups, ahora se desplazó hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace el x es desplazar la función cuadrática de derecha a izquierda. Si es positivo, se desplazará hacia la izquierda. Si es negativo, se desplazará hacia la derecha. Sigamos. Agreguemos ahora el parámetro c. Coloquémosles el valor 2 y veamos qué pasa. El valor 2 nos va a dejar la ecuación en ese punto. ¿Ya? El vértice está en el punto a 4,0. ¿Ya? Esa sería la raíz y sería una raíz única. Veamos qué pasa si le sumamos el valor, en vez de 2, sea 4. Se desplaza hacia arriba. O sea, el valor de c lo que hace es desplazar la función cuadrática en el eje de la si. Si el c es positivo, se desplazará hacia arriba, y si el valor de c es negativo, como lo vamos a probar ahora, se desplazará hacia abajo. Menos. Ahí. ¿Y se fija? Cambió. Si ahora le colocamos un valor negativo al valor de a, vamos a ver que las patitas se fueron hacia el otro lado y todo se invierte, ¿ya? Entonces coloquemos nuevamente el valor positivo. Ya tenemos que, al restarle un valor de c, ya nos vamos a desplazar hacia abajo. Ahora, si ahora en vez de que sea menos 4 es menos 8, ya va a desplazarse más hacia abajo. ¿Se fijan? Ahí se desplazó. Sigamos aumentando. ¿Qué pasa si en vez de ser 8 va a ser 32? Se desplaza mucho más abajo. Ahora, como se podrán dar cuenta ustedes, aquí aparece un punto A y un punto E. Eso corresponde a los valores de las raíces o puntos críticos, ¿ya? O puntos de corte del eje X. Tiene varias formas de ser nombrado, ¿ya? Entonces tenemos el eje X y tenemos el punto A y el punto E. Son los puntos en los cuales se corta el eje X. Y a eso también se le llaman las raíces de la ecuación. Y que generalmente es lo que nosotros buscamos cuando desarrollamos la expresión x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido por
2A. Ahí nosotros vamos a tener dos valores. Esos dos valores son los puntos A y B. ¿Qué otra cosa? El vértice. El vértice es el punto mínimo de la función. Digo mínimo porque si nosotros venimos bajando, llegamos a este valor en donde ya se hace mínima, por eso se llama vértice, ya es como una esquina, digamos, de la curva, y luego empieza a subir. También podemos denominarlo punto de inflexión, punto en donde cambia el sentido de la concavidad. La concavidad tiene que ver con las ramas. Si las ramas de la función están hacia arriba, ya vamos a decir es cóncava hacia arriba. Si la función tiene las ramas o patitas hacia abajo, será cóncava hacia abajo. ¿Ya? Y por lo tanto, en este punto, en el vértice, es donde se produce el cambio de sentido. En este caso viene bajando, llega a ese punto mínimo y luego comienza a subir. ¿Ya? ¿Qué otra cosa les puedo contar? Creo que hasta ahí, digamos, vamos a dejar este tutorial y voy a hacer otro más.